Buenos días, felicidades. Oye, 11 años, qué increíble, ¿no? ¿Quién está antes de 11 años por acá? ¿Verdad? Porque fue mucho antes. En el 2009 fue la pandemia H1N1. ¿Alguien se acuerda de esa pandemia? Nada, esa pandemia fue nada comparada a la otra pandemia, ¿no? Y en esa ocasión, ¿verdad? Venimos y usamos, porque ni siquiera nos costó, el Teatro Morelos. Hicimos un alcance que se llamó No temas, o Vive sin temor. Y ahí comenzó todo y comenzaron reuniones los jueves. Y míranos ahora acá. Qué padre, ¿no? Gloria a Dios, porque no es un aplauso al Señor por esta obra que Él ha estado haciendo durante estos años. Entonces son 11 años de estar reuniéndonos en domingo, pero como 14, 15 años desde que comenzó aquella vez en ese alcance en el Teatro Morelos. Le damos gracias a Dios por eso. Al ratito hay pastel. ¿Sí? ¿Se come pastel temprano en la mañana? Sí, no importa. Sí, no importa. Muy bien, el día de hoy vamos a tener un mensaje especial y vamos a hablar de la iglesia. Porque esto es una iglesia, pero es una pequeña parte de la gran iglesia de Dios que está en todo el mundo y que regularmente o comúnmente se reúne cada domingo a estudiar la palabra de Dios, a conocer al Señor, a predicar el evangelio en esta ciudad y en muchas otras ciudades en español y en muchos otros idiomas, ¿verdad? Y en muchas otras regiones donde no hace frío como aquí. Somos parte de esa iglesia, pero ¿qué es la iglesia? ¿Verdad? Hoy vamos a responder esa pregunta, ¿qué es la iglesia? Pero me encantaría primero hacer una pequeña oración, ¿les parece? ¿Hacemos una oración? Señor, gracias por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, y hablar acerca de la obra que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, el evangelio. Señor, hay buenas nuevas el día de hoy para todos, Señor. Pero también, Señor, hablar de aquello que tú comenzaste a través de tu muerte y resurrección, la iglesia. Señor, permítenos ir a través de tu palabra, Señor, respondiendo esa pregunta. Y, Señor, confróntanos, Señor. Revélate a nuestras vidas, revela tu amor, tu misericordia, enséñanos, instrúyenos, Señor, mientras abrimos tu palabra, porque tu palabra está diseñada para eso, Señor. Haz tú la obra, Señor. Ponemos esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una definición de la iglesia que se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 15, que es el momento en el que Pablo le dice a Timoteo, le da instrucciones acerca de qué es lo que tiene que hacer, y le dice, bueno, voy a ir pronto a verte, pero mientras, por si acaso me tardo en llegar, dice, sepas cómo conducirte en la iglesia de Dios, y dice, columna y baluarte de la verdad. Y creo que es una buena definición de qué es la iglesia, es bíblico y está ahí Pablo definiendo qué es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Pero hay una aproximación a la definición de la iglesia que me gusta aún más y se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5. Vamos a comenzar ahí, pero también vamos a ir a otros pasajes en 1 Corintios 12, en Efesios 4, para definir la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Sí, es la columna y baluarte de la verdad, pero también es el cuerpo de Cristo. Mira lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 4 y versículo 5. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esta es una definición también de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y aquí Pablo está llegando a el capítulo 12 de Romanos después de definir acerca de la condición del hombre de pecado y cómo por su condición de pecado va a la muerte como su destino, porque la paga del pecado es muerte,
pero también durante los capítulos anteriores nos habla acerca de la salvación que hay en Cristo Jesús, la justificación, la santificación y la glorificación. Algo que solamente Dios puede hacer en nuestras vidas, porque no hay manera de que nosotros podamos salvarnos a nosotros mismos. Por eso vino Jesús, para justificarnos, para unirnos al Padre y darnos paz, para santificarnos en este proceso día a día de transformación en nosotros, para glorificarnos, darnos una esperanza completa y clara de que un día estaremos delante de Él en su gloria. La paga del pecado es muerto. Todos hemos sido destituidos, dice Pablo aquí en Romanos, de la gloria de Dios porque hemos pecado. No tenemos acceso a la gloria de Dios, pero a través de lo que Jesucristo hizo por nosotros, Él nos ha rescatado y nos da la esperanza de estar un día en su gloria. Eso le llama glorificación. Él ya lo ha hecho, nos ha dado esa esperanza y esa certeza. Solo estamos esperando a que ese momento llegue, ¿verdad? Entonces, cuando llega a Romanos capítulo 12, después de haber definido todas estas cosas, nos comienza a decir cuál es la respuesta natural del ser humano, de aquel que ha sido salvado, del hombre que ha sido salvado, de la mujer que ha sido salvado. Y en Romanos 12 llega a esta porción diciéndonos, pues cuando todos estamos juntos, lo que somos es que somos el cuerpo de Cristo. Nos dice ahí en el versículo 3, así nosotros, aquellos que en Romanos 12:1 me dice que hemos recibido la misericordia de Dios, ¿verdad? Y porque hemos recibido la misericordia de Dios, día a día presentamos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Eso quiere decir, ahora vivimos para Él. Y es que si Él nos ha rescatado y nos ha comprado, ahora vivimos como Pablo lo hizo, ¿verdad? Pablo, cuando es transformado, su conversión, su primera pregunta cuando tiene una revelación de Jesús es, ¿quién eres? Pero su segunda pregunta es, ¿qué quieres que haga? Y cuando nosotros hemos sido rescatados y salvados, le preguntamos a Él, ¿qué quieres que haga? Ahora vivimos para Él, ¿no? Ese es el nosotros que aparece en el versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Aquellos que habiendo recibido la misericordia de Dios, ahora vivimos para Él. Presentamos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Aquí estamos, ¿no? No estamos en la cama. Podríamos estarlo. No estamos subiendo la montaña en bicicleta. Ahorita que veníamos de allá, veníamos estos cuates en bicicleta así, y yo así de, wow, o sea, qué fortaleza en las piernas para andar subiendo todo eso, ¿no? Pero está en domingo haciéndolo. Nosotros no lo estamos haciendo. Dicen, no, pues porque yo no tengo esa fortaleza en las piernas. No, sino porque estás aquí en gratitud al Señor, presentándote delante de Él como un sacrificio vivo. Eso es lo que somos, ¿verdad? El versículo 2 de Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y eso es lo que estamos haciendo otra vez aquí. No nos estamos conformando a este siglo. ¿Qué es lo que está haciendo el mundo ahorita? Dormir, ¿no? Descansar, ¿no? Pasear. Pero nosotros estamos aquí. No nos estamos conformando al molde de este mundo, sino estamos siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es una de las cosas que me encanta acerca de la iglesia. Venimos a ser transformados. No como única opción, ¿verdad? Porque nuestra transformación sucede semana a semana, día tras día, cuando vamos a su palabra y conocemos quién es Él. Él renueva nuestro entendimiento. Pero ¿a poco no nos gusta venir a la iglesia? Porque salimos de aquí entendiendo más cosas acerca de quién es Dios, entendiendo más cosas acerca de quién soy yo, entendiendo cómo lidiar con mi vecino, ¿no? Con mi familiar, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, porque Dios está renovando nuestro entendimiento. Eso es algo maravilloso. Y dice, y eso es el culto más racional, es lo más lógico, venir y presentarme delante de Él y no ser conformados a este siglo, sino transformarme. Entonces ver que durante la semana su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Y aquí estamos. ¿Qué es lo que somos? Aquellos que hemos sido transformados de esta manera. Somos el cuerpo de Cristo. Ahí está.
Romanos capítulo 12, versículo 4. Qué maravilla, ¿verdad? Qué increíble. Muchas cosas, yo recuerdo haber sido rescatado por el Señor y comenzar a ir a la iglesia. Nadie me dijo que tenía que ir a la iglesia, pero yo iba. O sea, tenía hambre de conocer más del Señor. Entonces iba los domingos, escuchaba la enseñanza y iba aprendiendo. Y empezaban a suceder cosas en mi vida que eran evidentes para las personas que estaban a mi alrededor, pero yo no podía definirlas ni saber de qué se trataba. Y luego iba a la palabra y las leía y decía, claro, esto es lo que me está pasando, ¿verdad? Y así nos encontramos nosotros. Venimos a la iglesia y somos el cuerpo de Cristo, pero a lo mejor ni siquiera lo habíamos entendido que somos el cuerpo de Cristo, pero aquí estamos, ¿verdad? Formando parte de Él. Mira lo que dice Romanos 12, versículo 4 y 5. Porque de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces Pablo lo que hace es utilizar una alegoría, una imagen para hablar de qué es la iglesia. Y él compara la iglesia con un cuerpo, con el cuerpo que tú y yo tenemos. Todos tenemos un cuerpo. Amén. Pues sí, ¿verdad? Algunos con piernas fortalecidas para subir la montaña en bicicleta, otros dirían por ahí, con músculo en reposo, ¿verdad? Mucho músculo en reposo. Tenemos un cuerpo, ¿no? Y Pablo lo que hace es comparar a la iglesia con el cuerpo. ¿Y qué hay en el cuerpo? En el cuerpo hay muchos miembros y no todos tienen la misma función. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esto. Cada miembro es individual, pero juntos formamos parte de este cuerpo. Me gusta la frase que viene al final del verso 5. Y todos miembros los unos de los otros. Somos parte de entre nosotros. En otras traducciones yo dije, ¿cómo puedo explicar esto? Entonces, cuando de repente no entiendes algo que dice la Biblia, una manera fácil de encontrar qué significa es irte a varias versiones. Y ves varias versiones y entiendes un poquito más. Bueno, yo me fui a varias versiones. La NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, nos pertenecemos unos a otros. Me gusta esa frase. Somos miembros los unos de los otros, nos pertenecemos unos a los otros. Palabra de Dios para todos dice, cada uno pertenece a los demás. Me gusta, otra vez. Y la Nueva Biblia Viva dice, entre nosotros hay una dependencia mutua. Dependemos unos de los otros, ¿no? Somos individuales, pero formando parte de este cuerpo, somos de los demás. Nos pertenecemos, cada uno pertenece a los demás. Vamos a ir definiendo todo esto conforme vayamos avanzando. Acompáñame a 1 Corintios 12. Curiosamente, en Romanos 12 y en 1 Corintios 12, ¿no? Acuérdate que los versículos y los capítulos no estaban ahí cuando se escribió originalmente el texto. Se pusieron muchos siglos después para ayudarnos a saber dónde está cada parte, ¿verdad? Pero curiosamente Romanos 12 y 1 Corintios 12 hablan del cuerpo de Cristo. Ahora me gustaría leer 1 Corintios 12, versículo 12 al 27. Me gustaría leer completo y tener un panorama de lo que vamos a estar viendo. Mira lo que dice 1 Corintios 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Dice, ya Pablo está como jugando con nosotros. Sí, porque quiere darnos a entender algo, ¿verdad? Verso 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, ¿qué dice al final? Se preocupen los unos por los otros. Verso 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Bueno, lo que nos dijo en Romanos 12, verso 5, con una pequeña frase: somos el cuerpo de Cristo, somos miembros los unos de los otros, no tenemos las mismas funciones. Aquí me lo expande aún más, ¿verdad? Y nos hace una vez más esta comparación con el cuerpo físico. Y ya dijimos, pues todos tenemos un cuerpo, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos con el cuerpo? Dices, esa es la cuestión. No me he estado alimentando bien, por fin van a hablar de... No, no es cierto. No me he estado ejercitando, por fin el pastor va a decir que nos ejercitemos. Porque solo que el pastor me diga que me ejercite, voy a ejercitar. No, no es cierto. Ya estoy alucinando. No sé por qué digo eso. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos un cuerpo? ¿De qué nos sirve el cuerpo? Dices, pues por eso estamos vivos, ¿seguro? Porque en realidad somos un alma dentro de un cuerpo. Si nuestro cuerpo deja de ser, nuestra alma perdura, nuestro espíritu perdura. Entonces, ¿de qué nos sirve el cuerpo? Porque no podemos decir, pues nuestro cuerpo nos sirve para vivir, porque estamos vivos, aun si morimos. No, no estoy alucinando, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos sirve el cuerpo? Bueno, el cuerpo nos sirve para interactuar con los demás, para relacionarnos con los demás. Con los ojos podemos ver a la persona, si no, estaríamos chocando con todos. ¿Estás de acuerdo? Con los oídos podemos escuchar, con la nariz podemos olfatear y no morir. Porque alguien que se queda sin olfato, ¿no? Aquellos que nos dio COVID y no olíamos nada, qué horrible. Va a empezar una sensación horrible, ¿estás de acuerdo? A alguien se le quitó el olfato, pero luego te preocupabas, dice, ¿y si dejo el gas abierto? No me voy a dar cuenta porque no lo puedo oler. Entonces, ¿de qué nos sirve el cuerpo? El cuerpo nos sirve para interactuar con los demás, ¿no? O sea, no somos solo cuerpo. El cuerpo nos ayuda para relacionarnos con nuestro entorno, para relacionarnos con otras personas, ¿no? ¿Ya vieron La Sociedad de la Nieve? No sé, nada más quería hacer la pregunta. Pero el cuerpo les sirve para interactuar. No habían comido, muchos se enfermaron después de comer la primera comida, ¿no? Pero vivir en soledad, por eso pensé, dije, ¿por qué dije eso? No sé por qué dije eso, nada más lo dije, porque lo dije. Pero de repente cuando vives solo necesitas un abrazo. No sé si estoy alucinando o no, pero cuando nadie te abraza, de repente necesitas un abrazo. Porque un abrazo hace interactuar con la otra persona. ¿Estás de acuerdo? Entonces nuestro cuerpo nos sirve para eso. Así el cuerpo de Cristo existe nosotros para interactuar con todo lo demás, con el mundo en el que estamos. ¿Se entiende? Entonces de repente la pregunta es, ¿estamos interactuando? ¿Conocemos nuestra función? ¿Nos sentimos parte de? ¿Estamos caminando coordinadamente, llevando a cabo la obra que Dios quiere que hagamos? Porque este cuerpo que es la iglesia, ¿no?, debe de interactuar con los demás. Es la manera, es el medio. O sea, para nosotros nuestro cuerpo es el medio para poder interactuar con los demás. El cuerpo de Cristo es lo que Dios creó y formó para seguir interactuando. ¿Te acuerdas? Me hace pensar en este versículo que Jesús dijo, ¿no? Ustedes harán cosas mucho mayores que yo. Y dices, ¿cómo podría ser nosotros cosas mucho mayores que Jesús?
Porque Jesús habitaba un cuerpo, pero ese cuerpo solamente podía estar en un solo lugar. Pero ahora somos el cuerpo. Al principio comencé diciendo eso, somos parte de una iglesia que está por todos lados, en todo lugar, que habla muchísimos idiomas y que habita muchísimas comunidades. Y podemos estar en ese lugar y Dios nos ha llamado a interactuar con todo nuestro entorno, formando parte de ese cuerpo. Vayamos parte por parte de este 1 Corintios capítulo 12. Ahí en el versículo 12 y 13 me dice, el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces hay un solo cuerpo de Cristo, ¿no? Y me encanta porque dice, ¿cómo entramos a ese cuerpo? Dice ahí en el verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces a través del bautismo venimos a formar parte del cuerpo, ¿no? Ahora, no necesariamente está hablando del bautismo en agua, ¿verdad? Estamos hablando de este nuevo nacimiento, de esta regeneración que hay por medio de su espíritu. Porque aquí me habla de eso. Al final del versículo 13 me dice, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No dice ahí, a todos se nos metieron en la misma alberca, ¿verdad? Sino a todos se nos dio de beber el mismo espíritu. El bautismo en agua es una manifestación, una muestra externa de lo que ya sucedió internamente. Pero eso que sucedió internamente en ti cuando creíste en el Señor Jesús, cuando te dio fe para creer lo que Él hizo por ti, ¿verdad? Cuando entendiste la gracia y la misericordia de Dios y naciste de nuevo, entonces ya eres parte de ese cuerpo. Y me encanta porque dice ahí en el versículo 13, sea judío o griego, sea esclavo o libre, sea de donde sea, ¿no? Sea, ¿cómo se le dice a los de Toluca? ¿Toluqueños? ¿Toluqueños? No. Sea toluqueño, sea regio, sea chilango, ¿no? Pero todos hemos sido bautizados en un mismo cuerpo. Me encanta eso, ¿no? Seas dueño de una empresa o seas empleado, ¿no? Tengas muchos recursos o pocos recursos, todos hemos sido bautizados en un mismo cuerpo. No importa de qué trasfondo venimos o cuál es nuestra condición actual, somos parte de un cuerpo. Eso es algo maravilloso. Somos parte de ese cuerpo porque el Espíritu de Dios llegó a nuestra vida. Ahora, del versículo 14 al 25, como ya leímos, hay funciones distintas para cada miembro de ese cuerpo. Así como en el cuerpo, dice Pablo, hay funciones distintas, ¿no? Y empieza a jugar con nosotros porque dice, si el pie dice, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, ¿no? Y si la oreja dice, y uno diría, pero la oreja no puede hablar, ¿no? Pero si la oreja dice, no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, ¿no? Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿no? Ese es el origen de Mike Wazowski, ¿no? Bíblico. Si todo el cuerpo fuera un ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Me encanta que más adelante dice, ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito. Porque ¿y si te cae una basurita en el ojo? No, mano, no te necesito. Ah, bueno, pues a ver ahora quién te ayuda, ¿verdad? O dice aquí, porque si la cabeza, ¿no? Ni tampoco la cabeza a los pies. O sea, la cabeza no le puede decir a los pies, no te necesito. Ahí cuando a la cabeza le empieza a faltar glucosa y tenga hambre y dice, quiero ir al refrigerador, los pies le van a decir, pues tú dijiste que no me necesitas, ¿no? Ah, ahora resulta que me necesitas para ir a los tacos. Pues sí te necesito. Entonces cada miembro tiene una función, pero otra vez nos pertenecemos unos a otros, ¿verdad? Tenemos funciones distintas, pero dependemos del uno del otro, ¿no? Y somos parte de ese mismo cuerpo con funciones distintas. A mí me gusta pensar en que son funciones las que Dios nos ha dado, no posiciones. Son dos palabras muy distintas, ¿no? Y creo que un pastor tiene la función de ser pastor dentro de ese cuerpo, pero no la posición, ¿no?
A veces cuando pensamos que solamente es una posición, entonces nadie le puede decir no al pastor. Si él dice que hoy es lunes, no, ¿verdad? Pero si es la función, entonces habrá un momento que a lo mejor ya no va a funcionar como tal. Y eso es lo más lógico, porque estando en este mundo por solamente cierto tiempo, ¿verdad? ¿No? Y a algunos se nos está acercando cada vez más el tiempo de nuestra partida, ¿no? Dejaremos de ser o de funcionar dentro del cuerpo como tal, y alguien más va a ocupar esa función. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Entonces somos parte, tenemos una función específica, pero solo es una función. Pero esa función ayuda a los que están a mi alrededor, ¿no? Entonces nos pertenecemos unos a otros, ¿no? Entonces aquí hay una tarea como iglesia. Dijimos al principio, tenemos 11 años, ¿ok? Y entonces por ahí levantaron la mano gente que está antes de los 11 años. Y tú estás de este lado sentado y la ves desde allá y dices, ay, no la conozco. Ojo, ¿verdad? Bueno, pon atención, ¿verdad? Porque pues, cuando parte de tu cuerpo no identifica las otras partes de tu cuerpo, puede estar sufriendo algo y no haces nada. O puede estar necesitando algo y no haces nada. ¿Se entiende? Somos parte de este cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Necesitamos conocernos. Necesitamos saber quiénes somos. Necesitamos venir con un corazón sencillo y sincero y con humildad, ¿verdad? Y que cuando alguien nos pregunte, ¿cómo estás? No contestes nada más, bien. Y te estás muriendo por dentro. Para empezar, estás mintiendo. Ups. Después, esa parte del cuerpo a lo mejor te va a ayudar a ti en el momento que estás pasando. No quiere decir que está obligado a ayudarte, pero sí puede ayudarte. Y a lo mejor esa persona, tú le vas a decir, ¿sabes qué? Te mentí, no estoy bien. Estoy pasando por un momento difícil. Me está pasando esto y esto. Y esa otra persona, a lo mejor al escucharte, solamente al escucharte, te va a decir, no había entendido por qué leí hoy en la Biblia esto. Creo que es para ti. Y le compartes ese pasaje. Y nada más eso, ¿no? Le está dando una perspectiva nueva a esa parte de ese cuerpo, a ese miembro, que le va a ayudar a sortear lo que está viviendo. Pero si no hablas, entonces si yo pierdo sensibilidad de mi dedo meñique, ¿okay? Por alguna razón, ya sabes a dónde voy, ¿verdad? Porque lo hemos visto. A lo mejor algunos lo han sufrido, pero lo han visto. Por una diabetes, de repente ya no sientes el dedo pequeño del pie y de repente lo golpeaste y de repente tú lo heriste, pero como no lo sientes, no haces nada y entonces empieza a infectarse y entonces se gangrena y de repente cuando pones atención ya te van a decir, ¿sabes qué? Te tengo que cortar ese dedito o te tengo que cortar el pie completo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por algo Pablo y Dios nos está diciendo, somos parte de ese cuerpo. Y creo que todos nos hemos dado cuenta a veces que dentro de la iglesia hay fulanito, no sé. ¿Ya no lo has visto? No, hace mucho que no lo he visto. ¿Le llamaste? No. Y de repente te enteras, ¿no? Que está mal y que se alejó del Señor. Pero si estamos conectados, otra historia sería. Entonces llevamos 11 años, ¿no? Yo me imagino que cuando tú vas a un salón de clases, ¿verdad? Cuando vas a un salón de clases, por un año conoces a las personas que están a tu alrededor. Al final vas a terminar conociéndolas porque estás relacionado. ¿Por qué en la iglesia no pasa eso? ¿No? ¿Acaso nos da pena? ¿No? Yo creo que a veces la iglesia tenemos el mal concepto de que si estoy yendo a la iglesia tengo que estar bien, ¿no? O sea, ¿cómo puedo llegar a la iglesia y decir necesito ayuda? Pues si estás viniendo a la iglesia deberías de estar bien. Y entonces vivimos una hipocresía constante, ¿no? Y a veces también, porque nos ha pasado, ¿verdad? Nos ha pasado que de repente abrimos la boca y nos va como en feria. Entonces, ¿para qué abro la boca? Voy a llegar a esta iglesia y no me voy a relacionar con nadie. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Cuando en realidad
Lo que dice la palabra de Dios que es la iglesia es que estamos conectados unos con otros y nos pertenecemos unos a otros, ¿no? Okay. Y entonces dice aquí, en el versículo, los versículos 14 al 20 me habla de funciones distintas. Del versículo 21 al 22 me habla de dependencia uno del otro, ¿verdad? Así mis pies los necesita mi cabeza, mis manos las necesita mi ojo, ¿verdad? Pero luego en el versículo 25 me dice algo interesante al final. Dice así: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, ¿qué dice ahí? Se preocupen los unos por los otros. Debemos de preocuparnos los unos de los otros, ¿no? Y qué padre, cuando nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual. Estoy buscando al Señor, estoy conociendo al Señor, estoy creciendo en el Señor, ¿verdad? Voy a ser de mucha ayuda para la persona que está a mi lado. Voy a ser de mucha ayuda, ¿ok? Y entonces me voy a preocupar y entonces voy a acercarme y voy a preguntar ¿cómo estás? ¿No? ¿No te pasa que de repente ves la cara de alguien y dices mejor no le pregunto? ¿Por qué se ríen? Porque lo hemos hecho. Entonces viene la persona así toda preocupada y dices mejor no le... ¿Qué onda? Ahorita vengo, ¿no? Pero ¿por qué no preguntas? Porque si preguntas y te dice que está mal, entonces vas a tener que tomar tiempo. ¿Y qué tenías que hacer? Pues no mucho, pastor, pero tampoco me quiero involucrar, ¿no? Todos se preocupan unos por los otros. Y esto es lo más bello. Esto es muy bello. Dios nos ha llamado a preocuparnos los unos de los otros porque somos parte de ese cuerpo. Es por eso que al final de esta porción, versos 26 y 27 nos dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, ¿no? Y esto es también verdad en nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando me doy con otra vez pensando en el pie, ¿verdad? Y en el dedito meñique. Uy, no hombre, te golpeas eso con el filo de tu cama y todo tu cuerpo reacciona, ¿verdad? Te duele hasta la cabeza. Y dices, pero ¿cómo si fue nada más el dedo meñique? Porque está conectado. Y cuando nosotros como iglesia estamos conectados y alguien padece, todos padecen. Y al mismo tiempo, después de un tiempo, se sana tu mano porque te hiciste una cortada y de repente todo tu cuerpo va a estar feliz porque ahora ya no va a necesitar otras partes del cuerpo para suplir esa necesidad. ¿Quién se ha dado cuenta que de repente un dedo hace demasiadas funciones y de repente ya estás haciendo las cosas con la izquierda y ya, ¿no? Pero ya cuando comienzas, ¡ah, mira! Y entonces todos se ponen felices porque el cuerpo dice, ya, no voy a estar tratando de hacer malabares, ¿verdad? A mí me operaron, tengo 2 prótesis, creo que ya lo sabían, pero tengo 2 prótesis, no tengo 70 años, tengo menos edad, cumplí este año pasado 49 años. Entonces, 20 años antes de lo que normalmente le sucede a una persona, mis caderas pues se quedaron sin cartílago. Y yo no sabía que tenía un problema en mi cadera izquierda y sufrí por mucho tiempo sin saber cuál era el diagnóstico. De hecho, mi diagnóstico fue algo fortuito porque me tomaba una radiografía y de repente vio un doctor que no me estaba revisando la cadera, me dice, oye, deberías de revisarte la cadera. O sea, veo muy junto el fémur con tu cadera y yo creo que ya no hay cartílago ahí, ve con alguien. Y ahí me di cuenta que tenía un problema. Y entonces llego a la primera cita con el doctor y el doctor me dice, te tengo que operar, cortar el fémur, ponerte una prótesis. Y yo, espérese, barajémela más despacio. Me dio costos, me dio tiempos, yo así de, espérenme, y ya nunca lo volví a ver a ese doctor. Dije, no, o sea, ¿cómo? Fui con otro doctor y amablemente me dijo, te tengo que operar, tengo que cortar el fémur, y ya me operé con él. No, es que me enfurecí porque dije, ¿cómo que me va a cortar una parte del cuerpo? ¿No? Pero, ni le pregunté nada, me salí del consultorio frustrado, dije, ¿qué está pasando? De un momento a otro me dijeron que tenía que tener una operación mayor, ¿no? Una operación muy grande, ¿no? Pero el otro ya amablemente me dijo todo esto, bla, 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 y a él sí me atreví a preguntarle, ¿y qué pasa si no me opero? O sea, yo digo, no me voy a operar, listo, no me opero. Y dice, pues va a haber un momento en que se va a fusionar tu cadera.
¿no? Y entonces el resto de tu cuerpo va a hacer la función de tu cadera. Y entonces te van a empezar a doler las rodillas, te vas a empezar a chocar la columna, porque va a estar tratando de hacer lo que la cadera debería de hacer, ¿no? Y entonces me dijo, ¿has visto a personas en la calle que cuando van caminando parece que van bailando, ¿no? Y van así? Me dice, así vas a terminar. Y yo, "Oh". Entonces, ¿cuándo es la operación? ¿Sabes qué? El resto de mi cuerpo ya estaba lastimado. Mis rodillas estaban lastimadas, ¿no? Y entonces cuando me operaron y quedé bien, ¿sabes qué? El resto de mi cuerpo se puso feliz. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, pareciera que Pablo nos está hablando así con manzanitas para que entendamos que somos parte unos de los otros, que somos la iglesia de Cristo, que somos un cuerpo y que cuando uno se duele, todos se deben de doler con él. Y cuando uno se alegra, cuando alguien tiene un logro, es el logro de todos nosotros. Reconociendo su individualidad, porque cada quien tiene una función, pero somos parte de todos. Reconociendo la individualidad, el ser uno no significa uniformidad. No todos somos iguales, no todos tenemos la barba, ¿no? Dices, es que todos los pastores de Semilla necesitan tener barba o por qué, ¿sí? No todos tenemos barba, a algunos ni les sale, ¿no? Resulta que a Sergio le sale un chorro, ¿no? Y a mí también, pero a otros no les sale. Y entonces nos volteamos a ver alrededor y somos únicos, individuales, pero estamos juntos y formamos parte de esto que es el cuerpo de Cristo. ¿A qué venimos aquí a la iglesia? Acompáñame a Efesios 4 y ahí es donde vamos a terminar el día de hoy. Yo no sé cuánto tiempo se toman en la enseñanza aquí. ¿Y por qué se ríen? ¿Y por qué se ríen? Como una hora, ¿no? ¿Hora y cachito? ¿Hora y media? ¿Hora y 10? Bueno. ¿Y cuánto llevo? Dice, ay pastor, cuando uno se duele todos nos dolemos. ¿Sí? Efesios 4 versículo 11 dice ahí, checa cómo sigue hablando de lo mismo y lo voy a leer completo del verso 11 al verso 16 y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, siguiendo la palabra, ¿verdad?, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4 ahora sí que nos cierra la pinza. Aquellos que les gusta el fútbol, dice, cerró la pinza y pudo meter el gol. Aquí nos lleva a la meta acerca de esta parte del cuerpo. ¿Por qué estamos aquí juntos? Porque Él en su gracia puso a cada miembro en su lugar, le dio la función que Él quiso y en esa gracia que Él nos da como parte del cuerpo, Él ha constituido, no el hombre, sino Jesús es el que ha constituido pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, con el fin de perfeccionarnos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. ¿Cómo se puede edificar este cuerpo? Si no es a través de esta función que se le ha dado a ciertas personas dentro del cuerpo, no a todas, a ciertas personas dentro del cuerpo, con el fin de perfeccionarnos para que cada uno de nosotros sirva al Señor en el ministerio al cual Dios le ha llamado, ¿no? Eso es algo interesante, que hace algún tiempo en la iglesia, en una iglesia, en un grupo de iglesias en Estados Unidos, yo recuerdo que las preguntas que se hacían es, hey, ¿cómo te llamas? ¿No? Tal, ¿hace cuánto conociste al Señor?
pues tal. ¿Y cuál es tu ministerio? Y hemos perdido esa costumbre de preguntar, ¿y cómo estás sirviendo al Señor? Porque todos hemos sido llamados a servir. Porque somos parte de este cuerpo. Y todos tenemos un ministerio. Y a veces pensamos que el ministerio pues tiene que ser dentro de la iglesia o hacer algo así, pero no, a lo mejor tu ministerio es tu casa en este momento, pero estás consciente de que estás sirviendo a Dios en tu casa, ¿no? Porque hay una conciencia de que Dios me ha llamado para algo, porque como soy parte del cuerpo, soy el medio que Dios ha elegido para interactuar con el entorno, para que Cristo, ¿no?, a través de su cuerpo interactúe con los demás y conozcan ellos acerca del amor. Bueno, ahorita vamos a ver al final como última parte, ¿no? Pero de repente hemos perdido esa pregunta. ¿Y cuál es tu ministerio? ¿Cómo estás sirviendo al Señor esta semana? ¿Qué estás haciendo para el Señor esta semana? Y sería una muy buena pregunta para hacernos cada uno de nosotros. Pero entonces, ¿para qué constituyó a esos pastores, a maestros, profetas, apóstoles? No vamos a entrar en detalle de cada una de estas funciones porque estamos viendo lo del cuerpo. Pues para eso, para perfeccionarnos, para que podamos llevar a cabo nuestro ministerio de una mejor manera, entendiendo quién soy yo, entendiendo quiénes son los demás, siendo efectivos, ¿verdad? Llevando fruto para que otros puedan conocer del Señor. Pero también hay otra razón de por qué ha hecho esto. Mira lo que dice ahí en el versículo 12 al final: edificar. El cuerpo necesita ser edificado. Y dice en el verso 13 también: para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Que todos estemos de acuerdo en quién es Jesús. A la unidad de nuestra fe, de nuestra profesión de fe, en qué hemos creído. Por eso nos la pasamos estudiando la Biblia, ¿no? Dice, ¿aquí nada más se la pasan estudiando la Biblia? Pues sí, porque es a través de la palabra de Dios que conocemos acerca de nuestra fe y conocemos acerca del Hijo de Dios, ¿verdad? En Éxodo o en Cantar, estamos en Cantar de los Cantares en Semilla, México, imagínate. En Levítico o en Primera de Corintios o en Pedro, ¿verdad? Mientras estamos aquí en Pedro. Estamos conociendo quién es el Hijo de Dios y conociendo acerca de nuestra fe, ¿no? Para eso nos reunimos, para tener esa unidad de fe. Pero no solamente eso, en el versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, ¿no? Entonces también Dios ha dado esa función para protegernos de vientos de doctrina, ¿okay? Entonces llegan maestros de otros lugares enseñando otras cosas acerca de Jesús, pero tú formando parte de la iglesia, y esas personas que están delante de la iglesia funcionando como pastores y maestros pueden ayudarte a entender: ese es un viento de doctrina, eso no es lo que dice la Biblia, ¿no? Y la verdad es que a cuántos de nosotros no hemos escuchado: no, yo no voy a la iglesia porque ahí nada más piden dinero. Yo no voy a la iglesia porque ahí nada más esto, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque ha habido maestros, déjame decirlo claramente, falsos maestros que están enseñando otras doctrinas y que por engaño y porque tienen sus propios intereses engañan a la gente y de repente han pintado a la iglesia de esa manera. ¿Se entiende? Pero entonces el cuerpo pastoral, digámoslo así, ¿no? Esta parte del cuerpo está ahí para protegernos. Y ahora de repente dices: bueno, pero ahora ya no es tan difícil que entren esos vientos de doctrinas. Uy, no, hombre. Con el pastor YouTube. ¿Por qué se ríen? No. Porque por ahí nos puede entrar un viento de doctrina bien complicado, ¿verdad? Escuchando otras, porque ahora con la pandemia dices: qué padre, ¿no? Con la pandemia podemos transmitir todo y hay mensajes ahí, pero mezclado con todos esos mensajes bíblicos, verso a verso, expositivos para conocer al Señor, hay 1000 otros mensajes. Porque estamos viviendo en los últimos tiempos donde la gente tiene comezón de oír y quiere escuchar lo que le agrada. Pero tú formas parte de un cuerpo.
Y en esa parte del cuerpo están estos ministros para protegerte. Y no solamente eso, mira lo que dice en el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Me encanta esta definición, siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad, Jesús dijo: yo soy la verdad, ¿cierto? En una iglesia el centro tiene que ser Jesucristo. Es más, no lo he dicho todavía porque no hemos llegado ahí, pero lo digo de una vez. Me lo dice aquí. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. Si en una iglesia hay otra cabeza distinta o dos cabezas, ¿no? Cristo y alguien más, eso ya es un monstruo. Eso ya no es un cuerpo sano. ¿Estás de acuerdo? Eso ya es una anormalidad. La cabeza siempre tiene que ser Cristo. Entonces, siguiendo la verdad, ¿estamos siguiendo a Cristo? ¿No? Y lo dice, siguiendo la verdad en amor. Y me encanta eso, porque el amor es lo que nos distingue como discípulos de Jesús, aquí adentro y afuera de la iglesia. Siguiendo la verdad en amor. Por eso pero también dice su palabra, ¿verdad? En Juan 17, santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Estamos estudiando la palabra de Dios, estamos exaltando la palabra de Dios y dándole el lugar que Dios mismo le dio a la palabra, ¿no? Pero aquí está otra función de estos ministros. Crezcamos en todo, en aquel que es la ¿qué? Cabeza, esto es Cristo. Entonces, constituye Dios a estas personas. Y estamos aquí reunidos alrededor del estudio de la palabra porque estamos siendo edificados, porque estamos llegando a la unidad de la fe, a que todos entendamos qué es la fe que profesamos y conocer al Señor Jesús, para protegernos de vientos de engaño y para crecer. Crecer, dice ahí, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pero checa el verso 16. Y aquí todos estamos relacionados. Y es lo que hemos estado hablando toda esta menos de una hora. Dice, de quien todo el cuerpo, o sea, Cristo, la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Me encanta esto. Todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí. Entonces estamos unidos no solamente para preocuparnos por los demás o porque los demás lo necesitan, sino porque nos estamos dirigiendo a un lugar. ¿Sabes? Mi mano siempre me acompaña a donde voy. No, si te habías dado cuenta de eso, ¿verdad? Dice la mano, no, yo me voy a quedar en casa el día de hoy. Pues no se puede quedar en casa, tiene que ir junto con el cuerpo porque está pegada al cuerpo. Y de repente aquí, al celebrar 11 años como iglesia aquí en Toluca, la pregunta es, ¿a dónde vamos? ¿Cierto? Y preguntarme, ¿estoy yendo a donde mi iglesia está yendo? Porque aquí me dice que estamos concertados y unidos por coyunturas, que mientras nos ayudamos mutuamente, ¿no? Y cada quien, porque dice ahí, según la actividad propia de cada miembro, y cada quien haciendo lo que le corresponde y cumpliendo con su función, entonces recibimos el crecimiento para ir edificándose en amor. Me encanta esto. Iba a terminar en otro pasaje, pero vamos a terminar en 1 Corintios 13. Vimos 1 Corintios 12, ¿verdad? Casi todo el pasaje. Vimos Romanos 12, una porción. Vimos Efesios 4. Pero es interesante porque terminando Efesios 4 me dice edificándonos en amor, crezcamos en amor, siguiendo la verdad en amor. Y eso es bien importante, ¿no? Porque es el amor lo que nos distingue como parte del cuerpo de Cristo, como discípulos del Señor. Es lo que debe de reinar entre nosotros, amor, ¿verdad? No juicio, sino amor. No reglas, sino amor. Es lo que debe de reinar. Y al final del versículo, en el versículo 31 del capítulo 12 que vimos gran parte de esto, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Dice, todos tienen su función y Dios le ha dado un don a cada quien. Y dice, y todos tienen que hacer eso. Y ya esa tarea se la voy a dejar a Sergio. Les enseñe cuáles son los dones, cómo identificar cuál es mi don, todas esas cosas, ¿verdad? Solamente estamos centrándonos en que somos parte del cuerpo.
Y para cerrar esto dice, mas yo os muestro un camino más excelente. Y me encanta como dice, 1 Corintios 13, verso 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es lo que necesitamos entre nosotros. Ese es el camino más excelente. Aun cuando hay funciones y aun cuando alguno, ¿sabes? Alguno su función es que confía en el Señor tanto, que lo transmite a los demás y provoca ese ánimo para decir, el Señor va a hacer la obra en mí. Y simplemente es eso. Esa persona tiene mucha fe. Y entonces te acercas con esa persona y tú estás decaído, ya no puedo más. Y hablas con esa persona y te habla con tanta convicción de la fe que tiene en el Señor, que te contagia y te anima y sales de aquí diciendo, el Señor está conmigo. Claro, ¿cómo lo pude haber olvidado? Pero si tuviera toda esa fe y no tiene amor, no sirve de nada. Y a lo mejor dentro del cuerpo va a haber personas que entienden muchas cosas y entienden los misterios y conocen la palabra de Dios más que cualquier otra, ¿verdad? Y entonces vas con Él y te bendice, ¿no? Está increíble porque la otra vez nos invitó a comer y sabe tanto de la Biblia que salí de ahí, hasta dije, ¿quieren postre? No, estoy lleno, ¿verdad? Me llenó con todo lo que aprendí de Él, ¿no? Pero si no tiene amor, de nada sirve. Entonces cada uno tiene su función, pero debemos de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer dentro del cuerpo, en amor. Porque si no lo hago sin amor, si lo hago sin amor, entonces solamente estoy haciendo puro ruido, como un címbalo, ¿no? O simplemente nada soy, o simplemente de nada me sirve. Y aquí es una tarea para todos nosotros. Aquí, ¿les gusta la tarea? ¿El pastor Sergio les deja tarea? ¿Sí les deja tarea? Ay, qué bueno que no vengo aquí. Aquí va la tarea. ¿Qué es el amor? ¿Y cómo debo de amar? Y nada más échate un clavado en los siguientes versículos. 1 Corintios 13, versículo 4. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Si eso es lo que nos debe de distinguir, el amor, entonces, ¿cómo es ese amor? ¿Lo conozco? ¿Lo entiendo? ¿Lo vivo? ¿Estoy amando de esa manera? A lo mejor estoy amando de una manera equivocada, ¿verdad? O a lo mejor no tengo amor. A lo mejor tengo que ir esta semana a decirle al Señor, Señor, soy parte del cuerpo. Ahora sí que ayúdame y dame amor. Dame amor por mis hermanos, dame amor por mi familia, dame amor por mi vecino, dame amor, ¿no? Y ¿sabes cómo vas a conocer el amor de Dios? En su palabra, siguiendo la verdad en amor, siguiendo la palabra de Dios. Ahí vas a conocer cómo Él te ama. Y simplemente dile, Señor, yo quiero amar como tú amas. ¿No fue eso lo que Jesús dijo? Que os améis unos a otros como yo los he amado, ¿no? Dice, porque si hay ese amor entre ustedes, el mundo va a conocer que son mis discípulos, que somos parte de ese cuerpo, que interactúa con el resto de la sociedad, ¿verdad? En amor. Muy bien, felicidades, felices 11 años de Semilla Toluca. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos juntos revisar estos pasajes y recordar lo que tú has hecho en nosotros. ¿Y quiénes somos? Somos tu cuerpo. Somos tu cuerpo. Gracias, Señor, por la función de cada uno de nosotros, pero te ruego, Señor, que durante esta semana, durante estos próximos días, tú, si tienes a bien, revela la función que cada uno de nosotros tiene, para entonces poder
poner esa función al uso de las demás personas para que sea de provecho para los demás. Ayúdanos a conocernos entre nosotros, a saber quiénes somos, Señor, y servirnos unos a los otros, trayendo ánimo, trayendo exhortación si es necesario, Señor, trayendo paz entre nosotros. Y sobre todo te pido esto, Señor, llénanos e inúndanos de tu amor. Para aquello que tú nos has llamado a hacer, lo hagamos en amor. El amor que es tuyo, que te pertenece y que nos has dado, Señor. Y de tal manera que podamos entregarlo. Señor, te pido por aquellos que no aman, porque no han conocido a Dios, porque tú eres amor. Dios es amor. Te ruego que puedan conocerte, que puedan rendir sus vidas a ti, que puedan ser bautizados y beber del mismo Espíritu y formar parte de este cuerpo hermoso que coordinado, Señor, lleva las buenas nuevas a todo lugar en donde está, Señor. Gracias por ser tan fiel, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.